Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de la fe, todas las personas que nos siguen por este medio para continuar con nuestras prédicas, con la enseñanza de la palabra de Dios, que es una luz de nuestro caminar y siempre tiene algo que mostrarnos, siempre tiene algo que decirnos Dios a través de su bendita palabra. ¿Sí? Y siempre lo hará, lo ha hecho por muchos años, por siglos, desde la época de los profetas hasta hoy. Y no pierde vigencia, eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Así que continuamos en este mes, que lo hemos denominado el mes de la mujer, por eso estamos en este ambiente, que lo creamos para ellas. Y permítame comenzar en esta ocasión compartiendo una historia. Le voy a contar la historia que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 25, en mérito al tiempo. Lo voy a hacer así y no lo vamos a leer y a pasar por pantalla, sino solo ciertos versículos que son pertinentes para destacar algunas actitudes y atributos de la mujer, que eso es lo que estamos mirando. Quizás con esta historia se identifiquen muchas personas, tristemente por un lado y felizmente por otro, se identifiquen, digo, con esta historia. Bueno, allá en 1 de Samuel relata la palabra de Dios que había una mujer hermosa, casada con un hombre de mucho dinero, de muchas posesiones, y este hombre era un hombre insensato, ¿sí? Su nombre era insensato, ¿sí? El nombre de él era Nabal y significa insensato. Y dice que, como en esas épocas, pues era muy común, ¿no es cierto? La riqueza se medía en extensión de terreno y en cantidad de ganado, y los frutos que cada una de estas dos actividades agrícolas, ganaderas, podía ofrecer. Y dice que cada cierto tiempo, obviamente, los ganados salían a caminar, no solo a pastar, sino que se alejaban a ciertos lugares en donde eran esquilados, ¿sí? Y en esa época de esquilar los ganados, ¿sí?, normalmente ocurrían dos cosas. La una, que habían merodeadores que trataban de robarse el ganado, ¿sí? A veces de manera disimulada, otras veces amedrentando a los trabajadores, a los esquiladores que habían salido a cumplir esta misión. Pero la otra cosa que había también era que se contrataba, a veces de manera directa, a veces tácitamente, a personas precisamente para que defiendan de esta otra circunstancia, para que cuiden, para que protejan de aquellos que querían usurpar, de aquellos que querían favorecerse de estos ganados que salían cuando tenían que ser esquilados. Ahora, dice que en esas épocas, el rey David, habiendo huido, ¿sí?, o quien en esa época todavía no era rey, pero David ya tenía su séquito de seguidores, tenía su grupo armado, ¿sí?, y había salido huyendo de una persecución del rey Saúl, él sí era rey vigente en aquel entonces, y saliendo de esta condición, encontró que los esquiladores de Nabal, ¿sí?, estaban esquilando por ahí y se ofrecieron voluntariamente para poder cuidar los ganados, ¿no? Y dice que cuidaron muy bien, que lo hicieron de manera correcta, que nunca se aprovecharon de absolutamente nada, es decir, lo hicieron de buena fe. ¿A cambio de qué? Únicamente a cambio de un alimento, de una porción que pudiera favorecer a David y a sus hombres, ¿no es cierto? Y dice que cuando de pronto él fue a cuidar a los esquiladores y terminaron el periodo de esquilar, pues regresaron los hombres de Nabal y sus ganados a su hacienda, y David, pues tratando de conseguir el propósito, que era un alimento, una retribución por el trabajo brindado, ¿sí?, manda un grupo de personas, ¿sí?, a donde Nabal y dice: esperamos esperamos que nosotros hallemos gracia delante de ti, Señor insensato, Señor Nabal. Nosotros hemos estado junto con tus esquiladores, no hemos causado ningún daño, por el contrario, ellos han estado tranquilos, confiados en el respaldo, en la guarda que nosotros hicimos de tu ganado, de tus bienes. Así que aquí venimos para que, por favor, pues lo que tengas en tu corazón, darnos, otorgarnos, lo puedas hacer, ¿no es cierto? Y como este era un hombre insensato, y le voy a dar algunas descripciones más de este hombre. Era rico, pero ¿sí?, el dinero no es toda la felicidad, y muchas mujeres consentirán con esto,
que quizás sus esposos les han logrado dar una buena condición económica, les han podido sostener, sustentar, y a lo mejor eso es la jactancia de ellos, que a mi familia nunca ha faltado nada, ¿no es cierto? Pero era rico, era lo único entre comillas bueno, era borracho, era prepotente, era malcriado, ¿sí? Era por lo tanto inconsciente, era ligero en sus acciones y en sus palabras, no medía las consecuencias de sus acciones. Es decir, de nada le servía tener tantas posesiones si no tenía el raciocinio, la capacidad, la sensibilidad, la sensatez para manejar bien el resto de su vida, ¿no es cierto? Y eso digo va con dedicatoria para todos aquellos hombres que muchas veces piensan que porque tienen la posibilidad económica de sustentar, de proveer, de dar grandezas, de otorgar riquezas, sí, ya son grandes seres humanos. No es así, vea. El dinero es la raíz de todos los males, ¿sí? Si este es bien usado y no es la prioridad en la vida de una persona, de una familia, sino que es simplemente que cumple el rol que tiene que cumplir, ¿no es cierto? Que es para sostener, para sustentar, para comercializar nada más, ¿no es cierto? Porque hay cosas mucho más importantes y las mujeres me darán razón cuando desglosemos algunos aspectos de esta historia. Entonces, van los hombres de David, ¿sí? Le dicen, aquí estamos, para que por favor nos ayudes, así como nosotros te hemos ayudado, que seas recíproco al favor que te hemos hecho, en definitiva. ¿Sí? Y él les manda hablando, les manda diciendo, ¿y quiénes son ustedes? Ahora hay un montón de forajidos que aparecen por ahí y que quieren hacerse los redentores solo para sacar provecho. Yo no tengo por qué quitar el pan a mis esquiladores para darles a ustedes, a mis trabajadores para darles a ustedes. Fuera de aquí, ¿no es cierto? Pues regresan estos chicos a donde su amo, a David, y le dicen, ¿sabes que nos mandó con viento fresco? Este hombre no quiso reconocer el favor que nosotros hemos hecho, a pesar de que los mismos trabajadores le han dicho a él, en realidad con él hemos estado bien, nos ha cuidado, nos ha protegido, etcétera, 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 pero este hombre es necio, terco, como el que más y como muchos que yo conozco que les estoy viendo, pero no quiero decir el nombre, ¿no es cierto? Entonces, suceden algunas situaciones que se dan, ¿no es cierto? Por ahí va un empleado, ¿sí? Y va a donde su mujer, que ahora vamos a comenzar descubriéndole a esta mujer llamada Abigail, ¿sí? Luego le digo cómo le vamos a llamar a esta charla, que es la tercera de este mes, que está encaminada, que está dada en honor a las mujeres. La primera se llamó Mujer Valiente, la segunda charla se llamó Mujer de Fe, esta tiene otro nombre que ya le vamos a decir más adelante, ¿no es cierto? Entonces comencemos describiendo a esta mujer. En Primera de Samuel, y va a aparecer en pantalla este versículo, cada vez que aparezca la palabra de Dios, cada vez que vayamos a leer la palabra de Dios, con la reverencia y con la atención que amerita la misma. En Primera de Samuel capítulo 25, en el versículo 3, se encuentran dos descripciones, una más importante que la otra, y dice así: y aquel varón se llama Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿No es cierto? Entonces, aquí comienza a dar una descripción tanto de ella como en parte de él. Dice que ella era una mujer de buen entendimiento y de buen parecer también, de hermoso parecer, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo le dije que es más importante la una cualidad que la otra. Obviamente la más importante, y que debería ser la más importante hoy en día, sí, es que sea de buen entendimiento, que razone, que piense, que se maneje con prudencia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y aparte de eso, era bonita. Bueno, eso no es que no destaque, no es que yo diga que eso no tiene importancia, simplemente no lo destaco por una situación, porque la hermosura y el ser bonita depende de criterios, ¿no es cierto? Lo que para mí es bonito, para otro puede no serlo. Entonces, eso le dejamos ahí porque eso está sujeto a varias opiniones, ¿no? Lo que sí es de destacar es que esta mujer era de buen entendimiento. Qué importante es que una mujer, ¿no? Una dama, en cualquier época de su vida, desde niña, adolescente, señorita, mujercita, profesional, hija de familia, casada, esposa, madre, en la condición y en la edad que esté, que sea una persona de buen entendimiento, es decir, una persona que razone, una persona no precipitada, que no se aloque,
Una persona de buen entendimiento es una persona que no se deja arrastrar por criterios ajenos, sino que tiene su propio criterio, que conoce, que acepta, que recibe algunas apreciaciones, pero que sabe hacia dónde va, que su criterio, su razonamiento siempre tiene un horizonte, un norte, algo que verdaderamente repercuta en beneficio propio y de los suyos, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué sucedió? Bueno, vamos a destacar aquí este primer punto, ¿sí? Y ese primer punto se llama mujer de buen entendimiento, obviamente, ¿no es cierto? Sí. Su esposo Nabal les regresa con un revés a los siervos de David, ¿sí? Y David dice lo siguiente: nosotros hemos hecho lo correcto, hemos ayudado, hemos protegido, hemos guardado, lo hemos hecho de buena manera, de buena fe, pero este señorcito, que como también se destaca en el mismo versículo 3 que acabamos de ver, era duro, era insensato, era un malcriado, un malagradecido, inclusive en este caso, ¿no es cierto? Dice, se ha portado de ese modo, perfecto. Vamos a coger algunos de los hombres que están a mi cargo y vamos a subir. Y prometo, dice David, que el día de mañana no va a quedar un solo hombre vivo de los que pertenecen a su hacienda, de los que están bajo su cargo, bajo su responsabilidad. Ni un solo hombre, ni nada de lo que él tiene. Vamos a acabar con sus ganados, los que hemos cuidado, pues vamos a acabar con todo, arrasar con todo. Entonces sale corriendo un siervo de Nabal que escucha esta situación y va a donde la mujer de Nabal, donde esta mujer inteligente, esta de buen entendimiento, y le cuenta la situación, ¿no es cierto? Y le dice así, vamos a ver igualmente en pantalla el versículo 14 de esta primera carta, primer libro de Samuel. Samuel 25, versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. ¿No es cierto? ¿Qué significa esto? Que efectivamente, pues, no quiso reconocer el favor recibido y más bien les vituperó, les insultó, les ofendió y les mandó. ¿Por qué este siervo, por qué este empleado, que se debía directamente a su amo, de quien debía recibir noticias, ante la amenaza que él ve, que están en riesgo todos, no solo el insensato, sino las cosas que él tiene y las personas que están en su entorno, su familia, sus empleados, sus criados, sus trabajadores, etcétera, etcétera? ¿Por qué acude donde esta mujer? Que como dijimos, su primera característica es de buen entendimiento. ¿Sabe por qué acude? Precisamente porque ella era de buen entendimiento, y el segundo aspecto es porque ella era digna de confianza. Porque ¿cuándo acuden los hijos a donde la mamá? Cuando el papá no es asequible, cuando el papá no entiende, cuando el papá siempre está ocupado, cuando el papá maneja las cosas con ligereza, cuando el papá cree que porque da la plata está haciendo todo su labor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen los hijos? Acuden a la mamá, acuden a la mujercita que tiene esta sensibilidad, esta percepción que va más allá de solo entender las palabras que dan los hijos, sino que entiende las palabras junto con sus emociones, con sus sentimientos, porque conoce a todos y cada uno de ellos en su forma de ser, en su expresión, en lo que les duele y en lo que no les duele, en lo que les afecta y que no les afecta. A este hijo no le afecta que le digan tal cosa, pero este otro sí se siente muy herido. Entonces ella conoce, ¿no es cierto? Y se vuelve digna de confianza. Este segundo punto. ¿Por qué es digna de confianza? Porque ella ha demostrado con su actitud que ella sabe recibir las noticias, sabe recibir las circunstancias y sabe manejar las circunstancias. No se precipita, no se aloca, ¿no es cierto? No dice, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? No, escapemos, huyamos. No, sino que le llevan a ella y dicen, vea, a usted le confío porque yo sé que usted sabe solucionar las cosas. Así debe ser una verdadera mujer virtuosa, así debe ser una verdadera mujer de Dios, así debe ser una verdadera mujer que entiende cuál es el plan de Dios en su vida, cualquiera sea la situación. Yo estoy dando el ejemplo de los hogares, estoy dando el ejemplo de una madre, sí, pero aunque no sea madre, ¿no es cierto? Si es que es estudiante de colegio, de universidad, sí, si es que es trabajadora, si es que todavía es soltera, si es que es profesional, si es que tiene alguna tal o cual actividad, es decir, la mujer debe ser digna de confianza. ¿Por qué?
por el buen entendimiento que tenga y por la buena reacción y actitud frente a las circunstancias difíciles que se presentan en la vida y que hay que saber manejarlas. Así es como deben ser las cosas. No deben ser como tristemente hay algunas, ¿no es cierto? Que yo sé que ninguna de ellas me está viendo, sería magnífico que lo vea, ¿sí? Pero hay algunas que les vale poco, ¿no es cierto? O sea, la situación está así, ¿ve? La situación económica de la familia está así, no sé el problema de mi marido. Yo sigo gastando como gasto. No sé, esto ya no, yo ya no sé. Pero ve, le van a meter preso a tu marido, es problema de él. ¿Sí? No, eso no es así, ¿no es cierto? Sino que tiene que ser una persona de buen entendimiento, digna de confianza. Bueno, siguiendo con la historia, pues ella ve la amenaza que hay, porque había una amenaza que era totalmente ejecutable. Es decir, no eran pura boca, no era pura bla, 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 ¿no es cierto? Sino que había una seria amenaza de que David, quien ya había destacado como un hombre de guerra, como un hombre valiente, ¿no es cierto? Y que estaba destacando inclusive como un príncipe dentro de su pueblo, entonces ante esa amenaza que ponía en riesgo a todo mundo, no solo al insensato, porque cuando uno es insensato pone en riesgo a todo mundo, a todo su entorno, ¿sí? Le dan aviso a ella porque era digna de confianza y ella inmediatamente trata de poner solución al problema, a la amenaza, trata de poner una solución y hace lo siguiente, ¿sí? Recoge lo que estuvo a su alcance de alimentos de toda índole, ¿sí? Y trata de dar encuentro a David para impedir la situación. Y dice así, versículos 18 y 19, siempre del capítulo 25 de Primera de Samuel, que es el texto y la historia base para lo que estamos compartiendo. Versículos 18 y 19, la palabra de Dios dice así. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, a su marido insensato. ¿No es cierto? ¿Qué hace ella? Dice, si David lo único que pedía era una retribución en alimento para él y para sus hombres por el favor que le hicieron al torpe de mi marido, al tonto, al prepotente, al duro de corazón, al insensato de mi marido, entonces yo tengo que apaciguar la cosa, ¿no es cierto? Yo tengo que poner remedio porque donde no actúo con mi buen entendimiento, siendo yo digna de confianza, si no actúo inmediatamente, esto va a ser una catástrofe, ¿sí? Así que ella toma todo eso que menciona ahí el versículo 18 y lleva, ¿no? Y le sale al encuentro a David para darle, pero mire lo que ella hace, ¿no es cierto? Coge toda esa provisión de la casa, carga en burritos, en asnos, ¿sí? Sale al encuentro y dice, por favor, no le digan nada a mi marido, ¿sí? Yo le voy a decir lo mismo en términos más conocidos, pero no le dirán nada al papá, pero no le digan nada a mi marido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que una mujer como esta, todavía no le doy el nombre de la prédica, que una mujer como esta, que una mujer que se maneja con buen entendimiento, que una mujer que se maneja con prudencia, con una mujer que se maneja con una visión un poquito más allá de la situación, ¿no es cierto? Que no es que dice, solo piensa en el momento, sino que avisora, se proyecta con esta persona, ¿no es cierto? Ella lo que hace aquí es demostrar, ¿sí? No solo que quiere evitar problemas mayores, sino que este tercer punto le vamos a llamar algo que amerita que las mujeres sabias, entendidas, comprendidas, racionales, pensantes, ¿sí? Deben manifestar en sus vidas, ¿sí? Y esto es diligencia y prudencia, ¿sí? ¿Diligente para qué? Para tratar de poner remedio inmediatamente antes de que la situación empeore, ¿no es cierto? Diligente para tratar de poner remedio inmediatamente antes de que la situación empeore. Y prudencia para decirle, no le digan nada a mi marido, porque si él negó la comida a David,
¿no es cierto? Sí, y ahora yo le estoy llevando la comida a David, ¿sí? Se va a poner hecho una fiera, hecho una bestia contra mí, ¿no es cierto? Se va a pegar conmigo, va a ser un escándalo, una catástrofe y la comida no va a llegar a David y David ya sube con sus hombres y nos van a matar a todos. Entonces dice, vea, como no sabemos cómo reacciona este hombre y como él no mide las consecuencias, yo tengo que medir, ¿sí? Luego daremos un resumen práctico de estos 4 puntos. 3 van hasta ahorita, ¿no es cierto? Diligente y prudente, rápida, pilas, lista, presta para enfrentar las situaciones, ¿sí? Y prudencia, para que no se entere aquellos que pudieran ser un estorbo, un tropiezo, que pudieran empeorar las cosas. Diligencia y prudencia, así es como se manejó. Y claro, sale ella, dice que se fue inclusive por un caminito de segundo orden, no salió por la entrada principal de su hacienda porque podía haber sido vista, ¿no es cierto?, por su esposo o por los que podían avisarle a su esposo. Entonces sale con todo este alimento para dar a David por un camino posterior, ¿sí? Y justo por ahí estaba viniendo David, entonces ella le da el encuentro. Y cuando le da el encuentro pasa lo siguiente, versículos 23 y 24 de la palabra de Dios, con atención y con reverencia, dice así: Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Qué tal? Ella se estaba jugando el físico, literalmente, con un marido tan torpe como el que tenía, tan insensato, tal es su nombre. Ella se estaba jugando el físico. Es decir, donde ella es descubierta por su esposo, que está haciendo lo que estaba haciendo, es decir, sacando provisión de su casa para dar a los siervos de David, ¿sí? Pero para evitar una catástrofe fatal, totalmente fatal, ¿no es cierto? Ella se estaba jugando su vida misma, ¿sí? Porque no sabemos de este hombre que era prepotente, que era malcriado, que era duro de corazón, que en esos momentos comenzó a emborracharse, ¿no es cierto? Es decir, hay veces que solo una mujer para conocer bien a un hombre, para actuar con buen razonamiento, para ser dignas de confianza, ¿sí? Para actuar con diligencia y con prudencia, para llegar a este 4 punto, ¿sí? Solo ellas para poder manejar de ese modo. Es un don que Dios les ha dado. Y ese don hay que avivarlo. Y ese don las personas adultas, las mujeres mayores, ¿sí? Tienen que tratar de enseñarles, indicarles a las mujeres jóvenes, a las que van viniendo con nuevos criterios, con nuevas influencias, ¿sí? Esos criterios, esas influencias del feminismo, no, somos iguales, tú aquí, si tú sales, si tú bebes, yo también bebo, si tú haces esto, yo también hago esto, si tú te buscas otra, yo me busco otro, para ver cómo te queda, ¿no es cierto? No es así, por eso se está destruyendo la sociedad, por eso se están destruyendo las familias, ¿sí? Precisamente porque hay criterios totalmente errados que contraponen a la naturaleza misma de las personas. La mujercita por naturaleza es así, es más sensible, es más perceptible, ¿no es cierto? Pero no pueden caer en el plano de que por tener los mismos derechos o so pretexto de adquirir nuevos derechos o so pretexto de que somos iguales, sí, tener una actitud similar en cuanto al pecado, en cuanto a las cosas malas. Sí, hay que igualar y superar las cosas buenas, pero no las malas. Entonces esa sensibilidad propia de la mujercita, esa sensatez, insisto, esa manera de mirar las cosas un poquito más allá, de entender no solo las palabras, sino el sentimiento, la emoción de cada una de las personas que rodean. Sí, eso es propio de la mujer. Los hombres podemos, sí, desarrollar eso, pero nos cuesta más porque nosotros no fuimos creados de esa manera. Pero la mujer sí. Y perder esa sensibilidad, perder ese don de Dios es terrible. ¿Cómo podemos hacer para que las mujeres de hoy no pierdan? Pues las mujeres mayores tienen que hablarles, encaminarles, guiarles, ¿sí? Instruirles a las mujeres más jóvenes, no alentándoles al pecado, sino alentándoles a que sean mujercitas, como se decía antes siempre, mujercitas. ¿Qué es lo que demostró esta mujer? Al irle al encuentro, ¿sí? Y al verle a David, inmediatamente se bajó para dar la cara, para enfrentar la situación, sabiendo que se estaba jugando con su esposo, ¿sí? Y tratar de evitar la situación. Bueno, pues este 4 punto se llama que ella era valiente
y humilde, porque dice que se bajó y se postró delante de David. Ya no se ve hoy estas cualidades, ya no se ve estas cualidades hoy en día en las mujeres. Por eso digo, hay que cultivar en las hijas, en las nietas, hay que cultivar, ¿sí? Porque ahora el ser humilde se cataloga como ser tontos, como que si uno es humilde se está dejando vapulear, se está dejando agredir, ofender de otras personas. Y no es así, y no es así. El ser humilde, vea, si la humildad es la clave del éxito, lo he dicho varias veces y si no lo recuerdo hoy, insisto, la humildad es la clave del éxito. ¿Qué es humildad? Humildad no es pobreza, humildad no es miseria, humildad no es suciedad, humildad no son límites, limitaciones de ninguna naturaleza. Humildad es total dependencia de Dios. Eso es humildad, ¿no es cierto? Y esa mujer fue valiente porque salió a enfrentar la situación jugándoselas con su marido, pero a su vez cuando tuvo que, en su valentía, mostrarse una mujer humilde y pedir de favor y hablar con súplica y con ruego, lo hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque es tonta? ¿Porque el marido, como era prepotente, le tenía dominada? ¿Porque era...? No. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque ella sabía que con esa actitud evitaba un mal mayor. Qué necesario es que ahora las mujeres puedan ser de buen entendimiento, dignas de confianza, diligentes y prudentes, y valientes y humildes a la vez. ¿Cómo llamamos a una prédica que contiene como protagonista a una mujer con estas cualidades? Pues es obvio, la Biblia mismo lo define. Allá en Proverbios capítulo 14, versículo 1. Le vamos a llamar mujer sabia, de buen entendimiento, digna de confianza, diligente y prudente, valiente y humilde, dispuesta, entregada, abnegada, pilas, viva, alzando pelito, ¿no es cierto? Entonces, esta prédica se llama mujer sabia. Y allá en Proverbios capítulo 14, versículo 1, dice, la mujer sabia edifica a la casa, pero la necia con sus manos la derriba. ¿Qué es una mujer sabia? Una mujer sabia es una mujer que tiene bien claro el propósito de su vida y de los suyos. Una mujer sabia es una mujer que está dispuesta a enfrentar, a luchar, a hacer todo lo que sea a su alcance para cumplir ese propósito, para sacar adelante una familia. ¿Sí? Cuando estoy hablando de mujer sabia y sacar adelante una familia, no estoy diciendo necesariamente que la mujer es una madre, porque puede ser una hija, porque puede ser una hermana, porque puede ser en la posición que le corresponde estar en cualquier momento de su vida. Hay que ser sabios. Y la mujer sabia es esta, la que tiene bien claro cuál es el objetivo y en pos de ese objetivo. O sea, hay veces que tiene que ser fuerte, valiente, decidida, y hay veces que tiene que ser tranquila, prudente, meditada. Si hay veces que tiene que ser humilde y humillarse, lo que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va en pos de lo que quiere, en pos de lo que persigue. Y eso que quiere y que persigue tiene que ser algo bueno. Porque ahora hay mucha persistencia en la juventud, ¿sí? En que yo quiero, pero no son cosas buenas. No siempre son cosas buenas, a veces son caprichos, ¿sí? De conseguir algo o de vivir ciertas situaciones que no benefician a nadie, ¿no es cierto? Entonces la mujer sabia es la que edifica su casa, o sea, está siempre buscando el bien, está siempre buscando la benevolencia, está siempre buscando la comodidad, el sustento para su casa. Que Dios bendiga a todas aquellas mujeres que entienden que Dios tiene un plan a través de sus vidas y que por eso les ha colmado de muchos dones. Esta mujer, aparte de lo que hemos destacado, inclusive dice que era de buen parecer, era hermosa. Que eso sea lo último que procuren, ¿sí? Alimentar su hermosura física, porque ciertamente esta saldrá a flote cuando alimenten su hermosura interior. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies.
bien.